llegamos a la cuarta mesa y, bueno, la verdad es que nos están dejando el listón bastante alto nuestros compañeros, así que intentaremos que sea lo más enriquecedor posible. Para ello, bueno, pues nuestra mesa es formulación magistral, situación actual y perspectivas futuras. Primero va a hablar Gonzalo García, que es inspector farmacéutico de la Delegación Territorial de Salud de Málaga. Y nos va a hacer una exposición sobre, bueno, el marco legal y las novedades que recientemente se han incorporado con el decreto andaluz de formulación magistral. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, agradezco a la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas por haberme invitado a participar en la mesa, al Colegio Farmacéutico por colaborar también, a Izaskun Malo, excelente profesional, por haberme invitado a la mesa, y a Juan José, Juan José García, que intervino en convencerme de que sí quería participar. Antes que nada, estoy conmovido, de verdad, y admirado de la calidad de las mesas que ha habido y de la profundidad de las presentaciones que ha habido. Yo siempre, no conocía muy bien la formulación por haberla hecho, pero siempre tenía el concepto de que el farmacéutico formulista es como el artesano del medicamento. Y la verdad es que están, por las ponencias que ha habido, cada día estoy más convencido de ello. Bien, cuando yo he visto la presentación que iba a hacer, lo califiqué de ladrillo, pero no sé si voy a conseguir que el ladrillo pase a loza o a solería o a grés, porque es un tema un poco duro. Pero vamos allá. ¿Cómo era el de abajo? Siempre estamos ahora. Bien, como todos ustedes saben, no voy a dar una lección de legislación, lógicamente, porque todos lo saben muy bien, pero en los últimos 25 años en España han salido 3 leyes del medicamento. En el año 90 se creó la famosa ley del medicamento, luego en el 2006 la ley de garantía y uso racional del medicamento, y en el 2015 ha salido el texto refundido de esta ley. En las 3 leyes hay varios ítems comunes. Por supuesto, tratan la formulación magistral y todas prácticamente son copias unas de otras. La literalidad es casi idéntica. Todas tratan las fórmulas magistrales. Primero, y los preparados oficinales lo definen como medicamentos. En segundo lugar, son de competencia estatal, que eso es importante, por lo que luego, más tarde, a continuación veremos. Da unas normas que deben ser elaboradas por el farmacéutico en su oficina y tal, con la adecuada garantía y siguiendo las normas de correcta elaboración y control de calidad, que deben servir de base el formulario nacional y lo que ya saben, y pone la salvedad de que cuando el farmacéutico no pueda elaborar una fórmula, podrá contar con terceros. Esas ideas, que lo conocen todos, son las que están contenidas y se repiten en las 3 leyes. Bien. Todos conocen el Real Decreto que nos afecta a todos, el Real Decreto donde se establecen las normas de correcta fabricación y control de calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Como veis, bueno, como todos sabéis, se publicó en el 2001. Y daba un plazo de adaptación para que todas las farmacias se adaptasen de 2 años. Y posteriormente se atrasó, o sea, se aumentó el plazo de adaptación hasta 2004. Es decir, desde el 1 de enero del 2004 es de obligado cumplimiento en todas las farmacias. Yo debo reconocer mi ignorancia de que, a pesar de conocer de que existía este Real Decreto, siempre estamos, yo por lo menos en Andalucía, esperando que Andalucía sacase el desarrollo o la aplicación sobre fórmulas magistrales. Y debo confesar que estaba equivocado. O sea, desde el 2004 es lo que está vigente y todas las farmacias, sea de Andalucía o sea de España, tenían que haber seguido. Pero yo tenía ese concepto erróneo y lo reconozco. Bien.
Como sabéis también, si venís de distintas comunidades, cada una de las 17 comunidades, desde el año 91, que Cataluña sacó su ley de farmacia o de ordenación farmacéutica o de atención farmacéutica, en fin, como le llamen, cada una de las comunidades ha sacado su ley de farmacia. La última fue Andalucía, que ya fue la culminación del proceso, que la sacó en diciembre del 2007. Bien, en todas se habla lógicamente de fórmulas magistrales y en todas prácticamente coinciden casi en la literalidad, hablan de unos temas y otros, pero vamos, en esencia es lo mismo. Voy a hablar, lógicamente estamos en Andalucía, y voy a comentar el artículo 13 de la ley 22/2007 de farmacia de Andalucía y vamos a repasar estos puntos y verán por qué lo vamos a leer un poco. El punto 1, la elaboración y dispensación de fórmulas se harán de acuerdo a la ley entonces vigente 29/2006. Uno lo lee y dice, muy bien, es correcto, vamos, bien. Segundo, las instalaciones requerirán autorización por la consejería competente. Muy bien, estamos de acuerdo. Tercero, la elaboración y dispensación será por el farmacéutico bajo su dirección. Muy bien. Las materias primas serán las reconocidas en España y la elaboración serán según el formulario nacional. Correcto. Para formulación magistrales no incluida en el formulario, se necesitará una autorización expresa del Ministerio competente. Muy bien. La sexta, excepcionalmente, en caso de desabastecimiento de un principio activo, se utilizará un medicamento comercializado y que habrá que comunicarlo a la consejería competente. Bien. Y séptimo punto, está prohibido hacer publicidad de la formulación magistral. Uno lo lee y dice, uno que conoce el tema, pues está muy completo este articulado. Bien, esta ley salió, como digo, se publicó en diciembre del 2007. Pues después de las Navidades, después de Reyes del 2008, hubo un recurso de inconstitucionalidad que presentaron 50 parlamentarios, creo que eran del PP, contra esta ley, la ley entera, y sobre todo algún articulado. Entre ellos, este famoso artículo 13, porque consideraban, la tesis era que regulaba competencias que son del Estado. Bien. El Tribunal Constitucional tardó 6 años, porque en el final de 2014 publicó la sentencia del recurso de constitucionalidad. Y la tesis de los que interpusieron el recurso era porque el artículo 13 infringía la competencia, etcétera, 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 porque, como decía al principio, los medicamentos son competencia estatal, incluido la fórmula magistral. Bien. Como digo, hasta 6 años después, el 4 de diciembre del 2014, no salió la sentencia. Desde luego se tomaron su tiempo, pero la verdad es que cuando uno lee la sentencia entera, que tiene 80 y tantas páginas, y analiza, hablaba también de otro articulado, pero bueno, el más importante es lo que se refiere a la formulación magistral. Y analiza punto por punto del artículo 13, ese que hemos estado comentando, como la Iglesia hemos topado, como el Tribunal Constitucional hemos topado, porque cogieron la lupa y línea a línea fueron viendo a ver dónde fallaban. Bien, al final consideraron institucionales el 13, 4, 5, 6 y 7. El 7, si veis vuestras leyes de comunidades, en todas pone, está prohibido hacer publicidad de la fórmula. Muy bien, que es algo que muy bien se sabe y no pasa nada. Bueno, pues es inconstitucional porque se define sobre algo que no es competencia autonómica. Bien. Y le meto un repaso a todos los articulados, incluso el primero, ese que... ¿Cómo se va para atrás? Así. El primero que dice, la elaboración y dispensación serán de acuerdo con la ley esta. Algo que es muy aséptico, que muy bien, y el tribunal le dice, una comunidad no tiene que emitir juicios sobre algo, porque es una
una competencia, una atribución, que es repetir una ley que ya está. ¿Para qué se meten en eso? Lo de las instalaciones, y por eso insisto en esto porque por lo que voy a contar a continuación. Las instalaciones requerirán autorización. Bueno, pues cuando hablan de este articulado dice, bueno, está bien, pero siempre y cuando no se metan en hablar de las instalaciones, sino solamente desde un punto de vista organizativo. Bien, o sea, la sentencia lo deja libre, o sea, lo libera de la inconstitucionalidad, pero le llama la atención a los legisladores andaluces de que solamente a efectos organizativos. Quedaros con esta palabra porque luego veréis por qué lo digo. Bien, la que más nos pudo afectar es la sexta, que en caso de desabastecimiento de la materia prima se podrá utilizar especialidades. Como se ha comentado aquí ya antes, esto tuvo una repercusión porque la fórmula preparada a partir de especialidades tuvo que salir de la farmacia comunitaria y pasó a hospitales. Luego ya Mela comentará cómo le ha podido afectar a ello. Bien. Esta sentencia, lo que acabo de comentar, pues bien, nos quedamos con esto que es lo que vamos a tratar. El artículo 2, que se quedó libre, excepto que ponga que solamente sea a nivel organizativo, dice que las instalaciones serán autorizadas por la autoridad competente previa en los términos que se establezcan reglamentariamente. Pues ese establecimiento reglamentario es lo que ha salido hace un mes aquí en Andalucía, que ha salido el decreto que ha comentado antes Remedios Martel sobre organización del modelo de autorización para elaborar fórmulas magistrales en la farmacia, claro, que es el peso, digamos, el núcleo de la comunicación que vamos a hacer. Este famoso decreto. Hay una parte primera que son de los requisitos técnicos sanitarios, que lógicamente aquí no vamos a tocarlo, pero sí los dos puntos más interesantes es la autorización de instalaciones para hacer fórmulas y la autorización de oficinas para elaborar a terceros. Y en la presentación, en la introducción de este decreto, por 5 veces, en 20 líneas, habla de que, ojo, que solamente son aspectos organizativos, porque ya tienen la experiencia de la inconstitucionalidad. Entonces, repiten, ojo, que solamente aspectos organizativos. Por tanto, esto es lo que ha salido, o sea, es a efectos organizativos. Un comentario, si el Tribunal Constitucional metiera la lupa en otras leyes andaluzas, o sea, andaluzas nacionales, seguro que todas saldrían inconstitucionales, porque esto de hacer publicidad de formulación magistral, que es una cosa tan sana y tan esto, pues es inconstitucional, porque asume una competencia que no es autonómica. Muy bien, pues vamos a profundizar en el proceso este de autorización, de lo que aporta el decreto este, que ya os digo que es solamente a efectos organizativos. Aporta y define 3 niveles de elaboración. En otras comunidades ponen 2, otras 4, en fin, pero eso no importa mucho. Hay un nivel 1, tópica y líquida, y las líquidas, orales, rectales y vaginales, como leí ahí. El nivel 2, sólida, orales, rectales y vaginales, y el tercer nivel, las estériles y liofilizadas. Entonces, aquí, en este decreto, lo que se describe es cómo es el proceso para que una farmacia sea autorizada para realizar distintos, según lo que quiera. Para hacer fórmulas magistrales, pues hay un anexo, que es un modelo que se rellena con todos los datos y debe aportar esta documentación. Plano de las instalaciones, memoria de la actividad, memoria técnica, identificación de las personas, resto del personal, etcétera, etcétera. Tratamiento de residuos, bien. Y ya está, eso se presenta en la delegación territorial, que es la que tiene que definir, y debe haber una inspección para ver si, primero se revisa esa documentación y si está bien, se gira una visita de inspección a ver si cumple estos requisitos. Y bien, yo creo que todos los que estáis aquí, que hacéis fórmula y lo hacéis bien, no es un procedimiento, tampoco tiene más complicación rellenar esto, o sea, cumplimentar esto. Anexo 1. Hay un anexo 2 que es
Aquellas farmacias que están autorizadas que se le autoriza para formular, para hacer formulación, pueden solicitar el poder formular a terceros. Aportan la misma documentación primero, pero además, añaden además el etiquetado de datos porque cuando es fabricación a terceros, en la etiqueta de la fórmula que se dispense, tiene que haber los datos de la farmacia elaboradora y de la preparadora, de la elaboradora y de la dispensadora. Y después tiene que aportar un PNT de transporte de cómo van a transportar las muestras, o sea, la fórmula. Bien. Una cosa que es conveniente recalcar y recordar es que desde siempre la farmacia tiene obligación de dispensar aquellas recetas entre ellas, que se les presenten adecuadamente formuladas y prescritas, incluidas las fórmulas magistrales. Aquí, no sé si tenéis experiencia vosotros, pero aquí en Málaga ha habido muchas veces, no, yo fórmulas no hago, además cuando me llega una fórmula yo se la mando a otra farmacia. Y eso no es correcto. El paciente tiene que ser el protagonista de la historia. Cuando va con una fórmula, más todavía. Entonces hay que facilitarle eso. Y para eso está este desarrollo, para que la farmacia asuma las responsabilidades de la dispensación y ya se han creado los mecanismos claros para que pueda contratar, como ahora veremos, que la oficina que no quiera hacer o no tenga los niveles autorizados, etcétera, etcétera, que puede hacer un contrato, elaboración por contrato a tercero, que es el anexo 3 que viene también en el documento, en el decreto, y donde se detalla, se define qué fórmula quiere que le haga, quiénes son los dispensadores, elaborador, durante cuánto tiempo va a ser el contrato, etcétera, etcétera. O sea que es una cosa bastante protocolizada. Bien, hemos dicho en eso 1, 2 y 3, hay un cuarto que es un modelo de comunicación entre la farmacia dispensadora y la elaboradora, para que esté protocolizada y formalizada la forma de pedir una fórmula a la que lo va a elaborar. Para que no sea que, bueno, yo te mando la receta, bueno, tú me la esta, no, que esté todo, que quede un registro perfectamente del proceso de petición. Y por último hay un anexo 5, que es aquellas farmacias que no quieren formular o que no pueden formular, aunque teniendo instalaciones no quieren formular o que no tienen espacio para eso. Entonces tendrán que comunicar que ellos no van a hacer fórmula. O sea que la verdad es que es muy simple. Muy simple si se lo lee, que parecía que era muy complejo y tal. Y la verdad es que está muy clarito. Bien. Como resumen de esto, bueno, da un plazo de adaptación de 18 meses. A mí me parece mucho, porque otras comunidades han dado 3. Madrid creo que dio 3, en otras, Valencia creo que 6, en fin, no sé ahora mismo los datos. Pero bueno, en resumen es esto. Una oficina de farmacia, si no va a hacer fórmulas magistrales, comunica a la delegación territorial que no va a hacer fórmula. Si sí va a hacer fórmula, lo solicitará de acuerdo con el anexo 1. Si va a fabricar a terceros, con el anexo 2. Pero todas, incluso en el periodo de 18 meses, todas las farmacias tienen que dispensar cuando se le presente una receta de fórmula, pero si no preparan fórmula, tienen obligatoriamente que tener un contrato a tercero. Que ese sería el anexo 3. O sea, creo que queda bastante claro. Bien. He conseguido condensar mucho porque tenía un poco más de rollo, pero con esto se queda bien. Pero cuando estaba preparando la comunicación esta, me planteé ¿y cuál es la realidad de la formulación magistral? ¿Cuántas fórmulas se hacen en Andalucía o en las farmacias? ¿Cuántas se dispensan? Bien, estos datos, lógicamente, solamente son datos de facturación a la Seguridad Social, que es lo que yo tengo. O sea, los datos de privado no, yo sé que son muchas más. Pero bueno, nos puede servir de orientación esto. Aquí, estos son datos brutos que lógicamente no tienen más trascendencia, digamos. Lógicamente Sevilla, pues como es más grande, estos son años y en 2016 hasta agosto que eran los que tenían los datos. Bien, Sevilla, que es más grande, pues 16.000, 15.000, 10.000.
Málaga, pues menos, Jaén, en fin, no son datos. Bien, llama la atención Cádiz, fijaros, que tiene 28.000, 26.000 y lo que lleva de 8 meses, 18.000. Nos sorprendió este dato porque no entendíamos que Cádiz tuviera tanta facturación a la Seguridad Social. Bien, si estos son valores brutos, pero lógicamente teníamos que relativizarlo y pensamos que, bueno, que sería mejor respecto a cuántas farmacias había, a ver si daba un valor. Entonces, y lo llevamos a mes, ¿no? para comparar bien los índices. Entonces, fórmula magistral facturada al SAT por farmacia y mes. Entonces, claro, Sevilla, que tiene más farmacias, pues bueno, se quedaba aquí, que antes era la segunda. Entonces, la que sigue destacando es Cádiz, fijaros aquí, que tiene pues una media, claro, esto puede parecer muy poco, 4, casi 5 recetas mes por farmacia. Y Cádiz tiene 500 farmacias, o sea que bueno, que es bastante alto. Y comparado con las demás, que bueno, que son, la segunda es Huelva, curiosamente, Córdoba la tercera y en cambio Málaga, Sevilla en la cuarta, en fin, bien. Bueno, y esto era llamativo, entonces quisimos ver qué es lo que pasaba, por qué en Cádiz hay tanto. Bien, analizando a quién iban dirigidas las fórmulas, cogimos la población de 0 y 1, que son niños de hasta un minuto, hasta un año. Y entonces, sí, hasta un año, exacto. No le da, perdón, tranquilidad, hasta un año. Entonces veíamos que, bueno, Sevilla, no sé qué, no sé cuánto, y Cádiz, ojo, a niños menores de un año salían estos valores, 21.000, 20.000, 15.000. Llevado esto a gráfica, y con esto termino, se observa que el 80%, o sea, esto es el tanto por ciento respecto al total, el 80% de las recetas facturadas al SAT por la farmacia de Cádiz se dedican a niños menores de un año, o sea, 0 y 1 año. No, vamos, intuimos cuál puede ser el problema, pero es rarísimo. O sea, esto no es lógico. Lo están investigando a ver por qué hay por lo visto, hay pediatras que están mandando muchas fórmulas de ranitidina para reflujo gastroesofágico, algo de eso, pero no se entiende por qué esta diferencia. Bueno, y ya está. Soy fiel a mi palabra y termino. Que muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues ahora va a intervenir Carmen Gallego, Mela, que es farmacéutico, especialista de área, responsable del área de elaboración de medicamentos y está en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Buenas tardes. Ya mientras me ponen la presentación, quería dar las gracias por la invitación. Decir que la verdad es que ha sido una oportunidad y estoy contentísima porque en la preparación de esta mesa pues he tenido la suerte de estar en algunas reuniones con mis compañeros y la verdad que he descubierto a una Izaskun encantadora, con muchísima ilusión por la formulación magistral, algo que me encanta, y con Gonzalo ya le conocía, pero hemos vuelto a recuperar alguna que otra conversación y unos desayunos interesantes, ¿no? Como decía, yo trabajo en el Hospital Materno Infantil. En este hospital es donde está centralizada toda la elaboración de medicamentos del complejo del Hospital Regional de Málaga, pero realmente, como bien decía Carmela esta mañana, el caballo de batalla y el punto fuerte es la formulación pediátrica y es la que nos da los problemas, pero también, os aseguro, la mayor de las satisfacciones, ¿no? Y bueno, quisimos plantear esta mesa como intentando, no sé si el tiempo lo permitirá, un poco de debate, por eso voy a intentar ser breve, y lo único que voy a pretender es poner encima de la mesa el día a día para que veamos lo más claramente posible las
los problemas de acceso a la formulación magistral y nos sirva de base para reflexionar y para buscar soluciones, que ese es nuestro verdadero objetivo. Entonces, plantearlo como verdaderamente ocurre. La prescripción de la formulación magistral normalmente, como decíamos antes, se genera en atención especializada. Son los médicos especialistas de diferentes especialidades, pero especialmente pediatras, los que pues prescriben a un paciente una fórmula magistral, porque por las características del paciente a las que va destinado, por la falta de especialidad farmacéutica oportuna, por las dosis y un montón de cuestiones que ya se han visto perfectamente en la mesa de formulación pediátrica, pues tienen que recurrir a esta modalidad de prescripción. Entonces, el paciente se marcha del hospital y en el momento del alta, pues es cuando, digamos, empieza el problema, para garantizar la continuidad de ese tratamiento. Nosotros desde el hospital pues tenemos nuestro protocolo de actuación, intentamos dar cantidad suficiente para un tiempo razonable para que el problema se vaya resolviendo y vaya consiguiéndolo en el medio extrahospitalario. Damos la información sobre las particularidades de la fórmula, pero yo creo que la pregunta es esta, ¿no? ¿Estamos preparados como sistema sanitario en todos los niveles asistenciales, en el hospital, en los servicios de los centros de salud de la farmacia comunitaria, las instituciones a nivel de dar la prestación farmacéutica oportuna, para atenderles en plazo, con las garantías, en igualdad de condiciones, a estos pacientes candidatos a utilizar una fórmula magistral que al resto de pacientes que no están en esta situación? O sea, a los pacientes que necesitan esta prestación, pues depende, ¿no? Entonces, yo quiero representar al paciente y al farmacéutico de hospital en mi breve ponencia. El paciente sale del hospital con su prescripción en la mano, que le pesa casi más que él, porque realmente puede encontrarse con un montón de principios activos en formulación magistral, cada uno de ellos con una situación completamente diferente en el medio extrahospitalario. Y entonces lleva la información, diríjase a su farmacia, con esta posiblemente no tendrá ningún problema, la otra puede que para la financiación precise de un visado, en fin, cada uno tiene una serie de particularidades. Y entonces el pobre padre, suele ser el padre, se hace todas estas preguntas, que pueden ser muchas, y yo las escribí tal y como se me iban ocurriendo, ¿no? Sin pararme mucho a si estaban mejor o peor formuladas. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde me la prepararán? ¿Cuándo la tendré? ¿Se me acabará el medicamento que me dieron cuando me marché del hospital? ¿Por qué todo esto es tan difícil y además me resulta tan caro? Porque un cardiópata, pacientes, ya se han comentado antes, que pueden realmente llevar en la mochila un montón de preparaciones diferentes. Y ese pobre paciente, buscando soluciones, pues como ya se hace un lío, o sea, se llevó la información, en la farmacia quisieron ayudarle, pero no le pudieron facilitar todo y lleva un caos impresionante que como o no le llega a tiempo la fórmula, al final pues vuelve al circuito de donde empezó el problema. Y entonces va al hospital. Este es un dibujo de una antigua paciente nuestra, de Mara. De ahí a veces directamente a la farmacia de hospital y otras veces al médico, que dependiendo del médico, que desde luego no es el caso del doctor Sierra, que creo que ya se ha marchado, no entiende qué es lo que está pasando, cómo puede tener estas dificultades, y entonces ya se enganchan el llavero de amo al farmacéutico de hospital, lo ama en ese momento porque le quiere amar, lo necesita, ¿no? Y nosotros nos tenemos que dejar querer un poco. Bueno, un poco el esquema es este, ¿no? O sea, dispensamos al alta, cantidad suficiente, informamos de las condiciones de dispensación en el medio extrahospitalario. Podemos encontrarnos, ya no vamos a entrar en que insista el PNT, vamos a pensar que sí, ¿no? Porque de hecho la fórmula ya se la lleva, con lo cual ni siquiera vamos a entrar en que sea una fórmula oficinal,
Es un principio activo financiado porque es que a veces son muchos y esto es un problema para muchísimos pacientes. Es un principio activo no financiado, habrá posibilidad de tramitarlo de manera excepcional, un visado, porque va a ser un tratamiento crónico. En fin, como os decía, un montón de casuística y de información. Y pensamos que la mejor manera era traer tres ejemplos que verdaderamente pueden ser un mundo. El caso del Nadolol. Nosotros en este momento tenemos en el hospital 4 pacientes en tratamiento con Nadolol, a los que les dispensamos Nadolol en fórmula magistral. Como todos sabéis, el Nadolol en la forma comercializada se retiró del mercado y ahora se puede conseguir en forma farmacéutica oral en comprimidos a través de medicamentos extranjeros solo para una indicación. Arritmias, taquicardia, indicaciones cardíacas, ¿no? Cuando el paciente se ajusta a esas presentaciones, pues bueno, no pasa nada, lo tiene todo muy fácil, ¿no? Pero si nos encontramos, lo tiene fácil, tiene que ir al centro de salud a que le tramiten, pero bueno, solucionable de una manera más o menos ágil. Pero, por ejemplo, cuando tenemos a un paciente de 8 años con una arritmia familiar, que efectivamente entraría en indicación a través de la solicitud al medicamento extranjero, pero tiene una dosis de 18 miligramos 2 veces al día y los comprimidos son de 40 y 80 miligramos, necesariamente necesita una formulación, necesita una transformación y una adaptación de su dosis. Entonces, ¿qué hace con ese comprimido? No puede llevarlo a una farmacia, ya hemos hablado de una sentencia, tal, por bien al hospital a que nosotros le demos la solución. También tenemos otros 2 hermanos, ya más mayores, uno de ellos 15 años, 50 miligramos, con 40 vale, pero los 10 miligramos restantes. De manera que tenemos aquí 3 niños que consiguen el medicamento extranjero, en una ocasión en la presentación de 40 miligramos, en otros de 80, y nosotros con 2 productos de partidas diferentes. En este caso, como especialidad farmacéutica, tenemos 2 PNTs diferentes en diferentes volúmenes finales que se ajusten a su dosis para el periodo de tiempo que no pase de estabilidad. En fin, 2 PNTs para 2 pacientes y un tercer PNT partiendo de materia prima, porque ya nos encontramos con el caso del hemangioma que ya José Manuel también nos ha... Existe materia prima, pero no está financiado, además sería un uso off-label, con lo cual hay casos en los que verdaderamente pues, el paciente no puede asumir el coste, ¿no? de la fórmula. Os lo ponía como ejemplo de un mismo principio activo en 3 PNTs de formulación magistral diferente. Hay otros muchos ejemplos que por un u otro motivo pues terminan en la farmacia de hospital. La zonisamida, ese fue el antiepiléptico que nos llegó de una manera como una ola cuando sale el tribunal, la sentencia en el 2014, ¿no? Hay muchos niños que utilizan para las crisis convulsivas parciales, niños, es indicación además, mayores de 6 años que necesitan la zonisamida en formulación magistral. Pues esto al principio tuvimos que incluir el principio activo porque no lo teníamos en el hospital y ya al final ellos nos traen los comprimidos que adquieren en su oficina de farmacia y nosotros se lo formulamos. Esta es la solución, lo que hacemos. Yo no sé si habrá algo de que no se pueda hacer, pero es lo que hacemos, ¿no? Pero esta pues no tendrá solución porque con la sentencia en nuestra comunidad autónoma seguirán siendo pacientes nuestros, ¿vale? Luego tenemos otros casos, el caso del ácido ursodesoxicólico, una prescripción muy frecuente y el omeprazol, ¿para qué os voy a decir, no? Fórmulas sencillas, estables, con PNTs publicados, con estudios de estabilidad, que no tendrían en principio ningún problema de formulación, porque además es que hay materia prima, pero no están financiados. Y entonces es ahí, pues bueno, donde creo que será uno de los puntos que espero que sean conclusiones donde habrá que hacer un esfuerzo, que se revisen de nuevo los conciertos, porque verdaderamente hay pacientes que llevan muchas fórmulas y que es algo que es una pena que por tener determinadas edades o por tener determinadas patologías, pues no puedan beneficiarse de la prestación que otro paciente que en las mismas condiciones en el sistema sanitario público lo tiene totalmente garantizado.
Hay casos especiales que en ningún caso vamos a pensar desde la oficina de farmacia de hospital que tengan que salir a la calle. Esto es un caso muy reciente, una diabetes neonatal, que es una enfermedad rara con una prevalencia muy baja, pues un crío pequeño de meses que necesita glibenclamida en dosis además muy variables porque va en base a las glucemias, que está en seguimiento estrecho en el hospital y que por supuesto sería partiendo de especialidad farmacéutica, con lo cual no. Sería un principio activo no financiado, con lo cual tampoco, y desde luego sería es un paciente nuestro y que en ningún caso pensaríamos que en el medio extrahospitalario tendrían hoy por hoy que atenderle hasta que su situación se estabilice si tiene la suerte de conseguirlo. Y entonces un poco para intentar cuantificar lo que esto ha supuesto para la farmacia de hospital, cuando digo esto, la normativa, pues en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospital, que se celebró en abril este año en Granada, pues hicimos un estudio con nuestros técnicos de farmacia de 6 meses de duración para ver un poco lo que había significado la vuelta a la farmacia de hospital de un montón de principios activos a consecuencia de la sentencia y otros muchos que, como decía, por diferentes motivos, pues siguen siendo nuestros. Entonces, de un catálogo de 135, son muy pocos datos, de un catálogo de 135 fórmulas magistrales no estériles, que son los que contempla el catálogo de nuestro hospital, tenemos que decir que el 75% del 73% contiene principios activos con materia prima disponible, o sea, es una cantidad importante, ¿no? Las 3/4 partes disponen de materia prima, con lo cual no tendrían el problema de la manipulación de la especialidad farmacéutica, pero sin embargo aproximadamente el mismo porcentaje contienen principios activos no financiados por el sistema sanitario. En concreto, identificamos 18 principios activos prescritos con muchísima frecuencia en población pediátrica y que presentaban dificultades de dispensación, elaboración, dispensación en la farmacia comunitaria en ese periodo de tiempo de 6 meses. Y hablo pues esto de mi ámbito de actuación en la provincia de Málaga. Esto en 3 gráficos para que lo veamos. El primer gráfico hace relación a la actividad de la unidad de farmacotecnia, que en ese periodo de estudio se pudieron elaborar aproximadamente unas 5.000 fórmulas, ¿no? De las cuales el 20%, o sea, 1.000 y algo, contemplaban estos 18 principios activos conflictivos. Estamos hablando que el 20% de la actividad, o sea, de las fórmulas elaboradas, tenían este problema. Lo eran porque o no había especialidad o no había financiación y la familia no podía permitírselo por un montón, vamos, tenía sus dificultades y se decidió darle la prestación. Concretamente, en el área de pacientes externos, pues del 70% de las fórmulas dispensadas a pacientes externos, el 30% contemplaban estos 18 principios activos. ¿Muy bien? Vale. Y en cuanto a pacientes, los pacientes que se vieron afectados, perdonadme, fueron 36 en 24 de los casos porque no había materia prima y en 12 ocasiones porque el principio activo no estaba financiado. En definitiva, estos eran los principios activos ya identificados sin materia prima en el momento del estudio y todos aquellos no financiados. Muchos de ellos ya están incluso pendientes de su inclusión en las nuevas actualizaciones del formulario nacional. Esperemos que esto también sea algo que facilite la elaboración en el medio extrahospitalario. Y ya termino con esto. Los datos que os he dado es para dar lugar a pensar, a reflexionar, a buscar soluciones. Estoy completamente convencida de que todo pasa por la coordinación entre todos los agentes implicados,
por el trabajo en equipo y por encontrar y diseñar circuitos ágiles que faciliten todo este proceso, porque en definitiva lo que queremos es hacer una farmacia asistencial y esto tiene que tener siempre, siempre muy delante al paciente. Muchísimas gracias. Bueno, pues aparte de moderar, también me toca exponer un poquito la visión desde la oficina de farmacia, pues de la formulación magistral, y sobre todo lo que yo voy a recalcar un poco son los problemas, algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra labor diaria con respecto a la formulación magistral. Claro, estos son los problemas que yo veo y además en Andalucía. A lo mejor algunos que venís de otras autonomías no tenéis esa problemática, pero bueno, siempre está bien ponerlo en común y buscar soluciones, que es de lo que se trata. Pues bueno, claro, ahora. Pues un paciente que llega del medio hospitalario con una prescripción de una fórmula magistral y de repente pues se encuentra con problemas. El primer problema al que me voy a referir es que la oficina de farmacia no formula. Esto tiene una solución fácil y además regulada, como ha explicado antes Gonzalo, porque aunque la oficina de farmacia no formule, está obligada a dispensar esa fórmula magistral y en Andalucía ya se ha legislado para que los mecanismos estén perfectamente descritos con un encargo de elaboración a otra oficina de farmacia. Pero, como ha dicho antes el compañero José Manuel Manzanares, también me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del por qué a veces las farmacias ponen, si bien no se niegan a dispensar, sí que no somos todos, y me incluiré también, todos los eficaces que podríamos ser dispensando una fórmula magistral. Porque claro, yo no te digo que no, pero te digo que tardo 2 semanas. Pues ya te vas tú sola a buscarla. Entonces, aquí en Andalucía, el concierto no se actualiza desde el año 2011. Solamente se ha actualizado el IVA de los productos en enero de 2015. Pero el factor P me atrevería a decir que es el más bajo de España, desde luego muy por debajo de muchísimas autonomías, a 1,925711. Para el que lo quiera comprobar, tiene fácil acceso. No se financian más que los envases de los principios activos fotosensibles y, bueno, yo por lo menos en mi farmacia todas las fórmulas salen envasadas, porque todavía no las entregamos en servilletas. Entonces, claro, sería cuestión de ir pensando que todas tienen que llevar un envase. Y bueno, además solamente hay una serie de excipientes que están contemplados dentro de la prestación farmacéutica, con lo cual, dado que se actualiza cada mucho tiempo, cuando surgen excipientes nuevos que pueden plantear una mejora para el paciente y que además es el farmacéutico formulista el que puede indicar cuál es el más idóneo, pues estamos un poco atados de pies y manos y tenemos que ceñirnos a lo que la legislación contempla o a lo que la prestación farmacéutica contempla. Claro, esto siempre se puede engañar un poco al sistema, pero no se trata de eso, se trata de que podamos hacerlo bien, porque además no estamos haciendo nada malo, al revés, es una mejora para el paciente. Y bueno, aunque no pretendo justificar con esto y que no se dispensen las fórmulas, sí que quiero dar una explicación. Y también pienso que como objeto de mejora para la calidad del paciente sería cuestión de irlo revisando. Entonces, bueno, vamos a ir a otro problema. Me voy a referir a pediatría porque, bueno, hemos estado hablando tanto de niños que ya es casi lo que me surge, pero también se puede utilizar, o sea, se puede extrapolar a otros pacientes, los pacientes oncológicos también. Un paciente que llega del hospital con una cantidad suficiente de una preparación, generalmente en jarabe, y viene a la oficina de farmacia para que se lo hagamos y se lo hacemos. Y vuelve diciendo, esto no se parece en nada a lo que me han dado en el hospital. ¿Por qué?
Bueno, pues nosotros podemos pensar por qué hay diferencias, pero no sabemos a ciencia cierta, porque no tenemos acceso a los protocolos del hospital. Y también antes ha dicho el doctor Sierra que hay veces en los que en la farmacia de hospital les llega información que a nosotros de ninguna manera nos llega con respecto a excipientes que no pueden utilizar los pacientes, pues porque por su patología son incompatibles. Esa información a la farmacia de calle normalmente no nos llega. Entonces, sería muy interesante tener acceso a los protocolos de los hospitales. Eso no quiere decir que vayamos a hacer la fórmula de igual forma, porque a veces pues en los hospitales se parten de especialidades y nosotros no podemos. Y otras veces se utilizan, como también ha dicho Carmen Dávila, unos excipientes que son comerciales y que, pues por ejemplo, no están incluidos dentro de la financiación. Y nosotros, si quieren la financiación, tenemos que partir a lo mejor de un jarabe simple o de otro tipo de excipiente. Pero bueno, estaría bien tener acceso porque al final nos da información. Y desde luego el acceso a esos protocolos yo pienso que no debe ser ni bien vía paciente, que nos traiga el protocolo del hospital, ni por supuesto llamando nosotros cada vez que tenemos un problema al hospital, porque tienen muchas cosas que hacer como para sobrecargarles de llamadas. Yo pienso que esto sería muy interesante, la creación de una base de datos, de una gran base de datos coordinada por los colegios de farmacéuticos, que es una herramienta fantástica que llega a todos los colegiados. Y bueno, eso, aparte de dar información, también podrías crear un sistema de vigilancia, de manera que si hay una oficina de farmacia o bien un servicio de farmacia hospitalaria que ve que hay un modus operandi que ha visto con un suficiente respaldo bibliográfico para notar que con respecto al protocolo que se está utilizando tiene una mejora suficiente pues de estabilidad o de garantías o bueno, de coste económico, ¿por qué no? Una nueva preparación, pues bueno, se puede comunicar y revisar los protocolos que se están usando. Entonces, pues bien, yo pienso que esto lo debería coordinar el Colegio de Farmacéuticos y aquí quiero incidir en la importancia, por lo menos desde mi punto de vista, de una vocalía de formulación magistral, de alguien que conozca la problemática. Ahora, otro problema muy frecuente que nos encontramos es la no disponibilidad de materia prima. Ya se ha hablado de este tema, pero claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos llega el paciente y le decimos, te tienes que volver al hospital porque no te podemos hacer tu fórmula. No lo entiendo, yo tampoco, pero no te la puedo hacer. Y entonces eso genera un flujo de pacientes hacia el hospital que segura estoy de que sobrecarga el trabajo diario de los hospitales. Si además ese paciente no vive cerca del hospital, hay pacientes que tienen que hacer a lo mejor 100 kilómetros para ir al hospital a recoger una medicación. En un país en el que pueblos de 200 habitantes tienen una oficina de farmacia, no tiene sentido hacerse desplazar a los pacientes. Si encima la preparación tiene una baja estabilidad, pues a lo mejor se tiene que hacer 100 kilómetros a la semana. Y luego hay otro supuesto que también sería interesante, que son los pacientes de sanidad privada. Hay pacientes que se tratan en sanidad privada y por lo que sea la clínica donde la han visto, el especialista o el hospital, no tiene un servicio de farmacia que elabore fórmula. Pues ese paciente de alguna forma tiene que hacer una solicitud y es muy tediosa esa problemática. Entonces, pues la verdad es que habría que ver también cuántos pacientes no reciben el tratamiento de primera elección o el tratamiento más idóneo por toda esta problemática de acceso a la fórmula magistral. Y claro, aquí, no sé si decirte que te tapes los oídos, pero hay quien dice, mira, yo te hago la fórmula, porque no me parece normal que tengas que irte 100 kilómetros a por la fórmula. Pero claro, tenemos un desamparo legal y como decía antes Carmen, pues necesitamos un respaldo para poder elaborar un medicamento para un paciente que así lo necesita, porque lo que tenemos que buscar soluciones, no generar problemas. Entonces, pues esto, desde mi punto de vista, es la problemática más, bueno, pues no sé si, desde mi punto de vista es la más importante. Y luego otro caso, otro problema son las fórmulas magistrales que no están financiadas. Yo aquí he estado llamando a los 8 colegios de las provincias andaluzas. No he conseguido hablar con todos, pero tampoco hay uniformidad de criterios en las solicitudes. Hay sitios donde los tramita el propio paciente, se le da el informe del especialista y lo lleva a la delegación de sanidad. ¿Voy bien?
¿Sí? Hay otros sitios donde lo tramita el propio médico o el propio centro de salud, el que lo tramita de forma telemática. Y luego hay veces que siempre se le comunica al paciente la resolución, pero hay provincias donde se le comunica también al Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos. Yo pienso que cuanto más se le pueda facilitar al paciente todos estos trámites, pues se facilitará el acceso al medicamento. Entonces yo creo que es bastante interesante de forma online, en la época en la que estamos, que bien desde el propio ámbito hospitalario o bien desde la propia oficina de farmacia poder hacer las solicitudes y luego, por supuesto, la resolución al paciente y también a los colegios de farmacéuticos, porque las resoluciones se pierden. Los pacientes muchas veces, es verdad que pues tienen tantos problemas, a lo mejor con la enfermedad de su hijo o de su paciente, que se le va olvidando y pues no te la he traído, pues necesito que me la traiga. Y realmente, pues bueno, se puede habilitar para que los colegios de farmacéuticos tengan la constancia. Esto son las fórmulas que no están financiadas, pero claro, habría que unificarlo. Bueno, y otra cosa muy importante, lo que se autoriza en Málaga no vale en Cádiz. Entonces hay pacientes que se desplazan pues para pasar el verano o porque son personas mayores que viven 6 meses con un hijo y 6 meses con otro. Pues que tienen que volver a hacer todos los trámites. Entonces yo pienso que habría que unificar criterios, agilizar los trámites. Desde luego, lo ideal es ir incluyendo nuevas fórmulas magistrales en la prestación farmacéutica y como en otras autonomías. A mí me da mucha envidia ver los conciertos de otras comunidades autónomas. Y ya, como último, incluir las fórmulas magistrales en el sistema de receta 21, porque Andalucía fue la primera comunidad autónoma en tener receta electrónica y nos hemos quedado un poquillo atrás. Entonces, bueno, estoy segura de que seremos capaces, pero a ver si somos capaces pronto de hacerlo. Y, bueno, por todo esto y por todo lo que se viene hablando a lo largo de la mañana, podemos concluir que la fórmula magistral es un medicamento de calidad regulado y con todas las garantías, que puede ser utilizado como tratamiento de primera elección cuando así lo considere el médico. Por tanto, las condiciones de acceso al mismo deben ser de igual forma que el resto de prestaciones farmacéuticas y no ser considerada una opción de segunda. Todas las mejoras, y se viene hablando en todas las mesas, pasan por un aumento en la comunicación entre los distintos ámbitos que intervienen. Un aumento de comunicación entre el hospital o el centro de salud, la administración y la oficina de farmacia. Y, desde luego, yo veo fundamental la labor de coordinación para canalizar toda esa información de los colegios de farmacéuticos e, insisto, a través de una vocalía de formulación magistral. Porque, claro, lo que no podemos olvidar es que el objetivo común y final, tanto de administración, de ámbito hospitalario y de la oficina de farmacia, es la calidad asistencial del paciente. Y con esto termino. Muchas gracias. Pues creo que con esto terminamos la primera parte de la jornada. No, perdón, ¿alguna pregunta? Sí, perdón. Bueno, yo lo que quería dejar aquí constancia que cosas por la formulación magistral los colegios se preocupan de la formulación y con respecto a lo que tú has dicho de los principios activos, se hizo un estudio por parte del Colegio de Málaga, Sevilla y Granada de los precios. Se hizo una revisión de todos los precios porque, claro, hay que actualizar un poco y adecuar la formulación a lo que hay en la calle, o sea, a los precios actuales. No puede ser que un farmacéutico haga una fórmula para que sea financiada por el seguro y que le pierda dinero. Entonces, el Colegio de Málaga, Granada y Sevilla hicieron un estudio en el cual se vio todos los proveedores de materias primas, los precios que tenían por principio activo, y eso se presentó, o sea, se presentó en la Junta de Andalucía, en una reunión que tienen los colegios con la Junta,
Y además se pidió la inclusión de principios activos, sobre todo algunos de pediatría que no están financiados, que se están haciendo mucho y que verdaderamente en especialidades sí están financiados. Entonces, pues se hizo todo eso y bueno, pues al final no nos hicieron caso, no pudo ser y se fue al cajón de problemas por solucionar y ya está. Pero que cosas, con esto quiero decir que los colegios también apoyan a veces la formulación y se mueven también, pero que no siempre todo lo que se hace pues da frutos, ¿vale? Me consta del trabajo y del buen hacer del Colegio de Farmacéuticos de Málaga que conozco y yo ya te lo he dicho muchas veces que soy consciente de vuestro trabajo y vuestra labor, pero es verdad que desde aquí pues yo quiero hacer un llamamiento a quien proceda, pues bueno, para ir trabajando un poquito en esto que además es un campo fundamental. No sé, entonces, yo lo digo porque se hacen cosas, pero que también la administración... No, si va más orientado a la administración... La administración para muchas cosas. Mi reivindicación va más hacia la administración, si alguien me quiere oír. Que siempre muchas veces se le echa las culpas como que no se hace nada por los farmacéuticos, por los colegios, en fin. Y no es así, es que la administración es un hueso duro de roer, entonces cuesta trabajo. Muchas gracias. Izaskun. Yo. Aquí. Hola. Bueno, me ha encantado la presentación de los tres. Os conozco, sobre todo a Gonzalo y a ti personalmente. Y bueno, la problemática de formulación la conocemos. Yo simplemente es que justo hoy me enviaban aquí un SMS de mi farmacia porque llegaba una receta de la Comunidad de Madrid donde la receta de formulación magistral va por receta electrónica y dice el precio de esta fórmula será de 19,36 euros. Nosotros aquí la valoramos en Andalucía y nos pagan 9,66 euros por la misma fórmula. Ya no solo es factor P, yo creo que es una revisión total. Yo creo que cuando yo empecé la carrera, que la empecé en el año 91, seguía el mismo factor P. Por eso yo hablo desde que yo empecé la carrera. Supongo que empezará de antes. Cuando en el año 81 yo tenía, no voy a decir cuántos para que no calculéis, pero que efectivamente, porque es que sobre todo esto lleva, en mi caso, o sea, en el caso, estamos hablando del caso del paciente, que si yo valoro por la seguridad social me sale una fórmula a 9,54 y si lo valoro por privado me sale a 19. Entonces, a la gente no lo puede entender. Entonces, yo ya opté por sacar todas mis fórmulas con el PVP, no con el precio de facturación, y poner el precio de facturación aparte. Porque ya vienen desconcertados porque no saben qué tienen que hacer y encima llegan a la farmacia y una vez se pone 9 y otra vez se pone 19. Entonces, yo creo que la gente parece que lo que más le duele es el bolsillo muchas veces. Entonces, que en una farmacia le valoremos una cosa, 1 euro más y otro 1 euro menos, crea muchísimo desconcierto porque hoy en día en la farmacia normalmente tienen la idea de que todos los medicamentos cuestan lo mismo. Entonces, yo creo que parte del criterio también va por ahí. Era un puntito. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Me ha parecido interesantísimo lo que comentabas, Izaskun. Y bueno, y además al hilo de lo que ha salido con las preguntas, bueno, en los colegios yo entiendo que, bueno, sobre todo parte de ellos hacen mucho, las farmacias hospitalarias muchísimo también, los formulistas, pero yo me hago una pregunta, ¿no? Igual también un poco desde fuera, es a veces yo creo que vamos un poco cada uno por libre y yo creo que la necesidad, ¿no? Como terminabas en la ponencia, es de juntarnos, comunicarnos también entre nosotros, porque a veces decimos la falta de comunicación con otros miembros del equipo sanitario, pero a veces entre nosotros, entre los propios farmacéuticos, también tenemos una falta de comunicación. Si decimos que la administración es un hueso duro de roer, pues igual entre todos sí que podemos, ¿no? hacer ese conjunto que
que nos hace falta y que yo creo que vemos que la normalización yo creo que es una de las conclusiones que estamos sacando de aquí, ¿no? Que la normalización es necesaria, pero que tenemos que hacer entre todos por solicitar esa normalización, ya no solo desde, me ha parecido también muy interesante lo que nos ha nombrado el presidente del Consejo desde ese grupo de trabajo de formulación, ¿no? Hacer ese hincapié, ese peso para que eso termine en una normalización que luego pueda terminar pues, no solo en una base de datos, sino, por ejemplo, en una referencia en el formulario, en algo que sea accesible para todos. Pero es un comienzo. Por algún lado hay que empezar y, bueno, pues puede ser a nivel local, se ve que funcionan las cosas cuando funcionan y cuando van bien, pues al final se va extendiendo. Porque es verdad, se empieza a nivel local, pero luego se va agrandando todo. Y es verdad que facilita luego la inclusión en el formulario nacional, porque tú vas viendo que se elaboran fórmulas que dan buen resultado, pues ya si se elabora todo el mundo más o menos de una forma parecida, pues bueno, vamos a hacerle estudios, vamos a ver. Pero claro, hay que empezar por algún lado, porque como si no nos ponemos de acuerdo en Andalucía, las 8 provincias, pues ya como nos tengamos que poner las 17 autonomías, pero hay que empezar por algún lado, es cierto. Hola, mira, os doy la enhorabuena por la mesa y la verdad que estamos aquí un grupo de esas farmacias formuladoras de Cádiz que sí, pertenecemos a la Comisión de Formulación Magistral del Colegio, y bueno, no sé por qué ha salido eso, pero sí, en realidad hacemos muchas ranitidinas, pero bueno, prescripción de los pediatras. Pero no es nuestra cuestión, es que nos planteamos la unificación de criterios desde la farmacia de hospital a la oficina de farmacia comunitaria. Y nos fuimos a los hospitales de farmacia de allí, de Cádiz, que además los conocemos, que son compañeros, pedimos las formulaciones, no sé si pedimos 8 o así, de las más frecuentes, de los principios activos más frecuentes, para que nos pasaran, para que hubiera una buena trazabilidad desde un sitio a otro. Tuvimos muchísimos problemas, tenemos mucho trabajo, no nos podemos dedicar a eso, bueno, etcétera, etcétera. Algunas nos las dieron y otras nos terminaron diciendo que usaban especialidades, que dentro de los excipientes, si ahora sabéis el problema que tenemos económico en Andalucía, ya no nos sirve chin chin y nos sirve el del otro lado, casas comerciales, con lo cual el jarabe simple, que habéis visto la diferencia de pH que había, ahora tenía un pH y ahora tiene otro, etcétera, etcétera. O sea que yo estoy encantada de que haya una comunicación entre todos, pero la vemos bastante difícil, porque es que no lo hemos trabajado aquí las que estamos. Eso lo hemos hecho con todos los hospitales de la provincia de Cádiz y la provincia, y no hemos conseguido lo hemos dejado y no lo hemos trabajado anteriormente. Hemos ido con el trabajo hecho y no vamos a conseguir esa trazabilidad de un lado a otro. Esta me está diciendo que no han dado con la puerta en las narices. ¿Alguno no ha dado con las puertas en las narices? Bueno, no sé, como te has referido a la farmacia de hospital, voy a contestarte. Me solidarizo con vosotros, pues creo que tenéis toda la razón, porque es que, bueno, yo es que estoy convencida, pero en esto y en muchísimos aspectos de mi vida, que las cosas solamente sirven si se comparten, porque es la única manera de enriquecer y de que de esto se beneficien nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá haya una iniciativa aprovechando unas jornadas como estas, ¿no? O partiendo de alguna, pues algún organismo que tenga la capacidad para hacerlo, que pueda reunir a gente interesada, implicada, motivada y que para darle solución, ¿no?, a estos problemas, porque efectivamente esto lo único que genera es desorientación, ¿no?, en los pacientes. Y bueno, yo particularmente tengo muchísima experiencia y bueno, muchísima comunicación con Loli y
Bueno, pues porque sé que es una persona interesada, sé que le llegan muchos problemas de la farmacia comunitaria y ella pues sirve también un poco de enlace. Creo que colaboramos, yo desde luego siempre tengo respuesta por parte de ella. Espero que yo también le facilite las cosas y es que de verdad creo que no hay otra forma de trabajar. Tenemos otra oportunidad por ahí de algunas otras jornadas de unificación de criterios donde también he tenido la oportunidad de compartir experiencias, incluso charlas compartidas con alguna compañera vuestra de farmacia comunitaria y siempre ha sido, vamos, de lo más satisfactorio, ¿no? Así que eso tiene que cambiar y en la medida de lo posible, bueno, conmigo desde luego, siempre que pueda podríais contar. Una cosa es la comunicación que se pueda tener, que está bien. Nos comunicamos, pero si estamos utilizando materias primas diferentes, excipientes diferentes, tal, nunca va a haber trazabilidad. O sea que me parece... Bueno, pero va a haber fórmulas que en un tiempo a corto o medio plazo van a recogerse en el formulario nacional, con lo cual ya vamos a tener ahí una solución tremenda. Y otras muchas, bueno, que yo creo que es compartir PNTs y... siempre hay una serie de fórmulas que sirven, ¿no? Que no sean exactamente igual y que aunque las fórmulas no sean idénticas, pues atienden de la misma manera y le dan solución al paciente. Solo que esto hay que explicarlo y desde luego lo que nosotros hagamos estar seguro que lo estamos haciendo con todas las garantías de calidad necesarias. Pero que bueno, que hay montones de PNTs totalmente válidos, ¿no? Eso es lo que yo antes decía, que el hecho de tener nosotros acceso a los protocolos del hospital no quiere decir que los vayamos a elaborar de igual forma, pero sí que es verdad que nos da información y una información muy valiosa de por qué tiene diferencia. Porque a mí me pasó un caso de una madre que se llevaba un jarabe y le hacíamos el jarabe simple y entonces empezamos y compramos el jarabe simple pero ya hecho. Y entonces nos dijo que ni entendía ni quería entender, que por favor que le volviéramos a hacer. Otra madre le dijo, oye, esto es distinto. Sí, mira, es por esto, pero no te preocupes porque tiene, vamos, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hemos comprado un excipiente ya hecho, pero es lo mismo, tal. Y bueno, pues puede haber alguna variación, pero que no tenga repercusión en la fórmula final. Hay madres que lo entienden y madres que no, pero por lo menos se les puede dar una respuesta. Porque claro, ¿cómo quedamos? Pues yo creo que es que allí han partido de comprimido. Yo creo que es que allí han usado... No, mira, es que allí han usado esto y nosotros lo tenemos que preparar de otra forma porque si no, no va financiado, porque, bueno, por lo que sea. Pero podemos dar respuesta. Y bueno, a mí me parece... Y eso que nos da información me parece interesante. Por lo menos plantearlo o intentarlo, ¿no? Hola. Bueno, ¿no? Es Edgar. No, te lo cedo, si quieres. Se termina. ¿Hablo yo o quieres? Venga, habla, ya está. No, yo quería... No, solamente dos cosas muy rápidas y es que, bueno, tres, ¿no? Una que creo que tiene que imperar el sentido común. Al final el beneficiario tiene que ser el paciente y en ocasiones como nos ocurren sobre todo en farmacia comunitaria, cuando llega un paciente con una receta de un hospital, a mí me ocurre, vivo en Huesca y me viene de Zaragoza y viene el niño sin medicación y yo tengo que partir de materia prima, pues sobre todo yo lo digo sin ningún tipo de problemas, lo que tengo que asumir es mi responsabilidad como farmacéutico y asumirla hasta las últimas consecuencias, pero lo que no voy a hacer es dejar a ese paciente sin medicación. Eso es lo primero de todos. En segundo lugar, quería comentaros que un poco como idea me parece quizás magnífico lo que has planteado el colegio como vehiculizador, ¿no?, en la comunicación, y que estoy absolutamente, yo como vocal de formulación de Huesca, pues bueno, también me aplicaré el cuento e intentaré también ir por allí porque me parece que es una magnífica idea, pero que dos ideas que me vienen a la cabeza que pueden, a mí a nivel personal me han ayudado mucho. Una es el proyecto, lo que es el formación magistral, lo que es el anterior 2015, que allí pues hemos hecho muchos vínculos de colaboración con el farmacéutico hospitalario. Cuando vamos de farmacia comunitaria a hablar de formulación, tenemos sobre todo como aliado fundamental al farmacéutico de hospital, que nos ayuda muchísimo y que de ahí han salido
colaboraciones en común muy magníficas y que nos han hecho crecer en común, ¿no? Y por otro lado, creo que iniciativas como, por ejemplo, el PACMI, ¿no? en San Jorge, pueden ser medidas, o el IDMI aquí también en Andalucía, en cuanto a decir, bueno, qué PNT o qué formulación al final es mejor o peor, pues es una medida para empezar a comparar y a saber y a unificar criterios, ¿no? Simplemente era eso, gracias. Pues nada, damos por finalizada, porque si no me van a regañar, la cuarta mesa y vamos a pasar al almuerzo. Muchas gracias.